Tips para contar tu historia personal en tu emprendimiento. Yo soy Isabel Mancías, coach de dinero, y vamos a ver este tema porque es muy importante que aprendas a cómo contar tu historia personal. Primero que nada, tenemos que entender por qué es tan importante el que tú aprendas a contar tu historia. Muchas personas están detrás de la idea de prefiero poner un logo, no quiero que vean mi nombre, no quiero salir a la luz pública, me da pena, no quiero que se enteren de mis cosas privadas, bastante tengo con la familia y los amigos, no me interesa. Y la realidad es que estás cometiendo un grave error con esto. ¿Por qué? Porque lo que hace que te conectes con las personas no son los logos, no son los productos o no son los servicios. La realidad es que lo que hace que te conectes es lo que está detrás de esto. ¿Quién es la persona que está detrás de esto? Y es tú. Eres tú la persona que está detrás de esta maravillosa idea de este emprendimiento, de este negocio. Entonces tú tienes que aprender a que si tú realmente quieres incrementar tus ventas, si tú realmente quieres acelerar tu crecimiento en tu emprendimiento, tienes que aprender a contar tu historia. Tienes que aprender a que la gente sepa realmente quién eres tú. ¿Y por qué es importante esto? Porque la gente le gusta comprar a la gente. No le gusta comprar a un logo, no le gusta comprar a un producto o a una compañía, le gusta comprar a la gente. Entonces, yo te recomiendo que des ese salto y si todavía no te animas al 100% a hacerlo, déjame te platico algunas ideas para que puedas hacerlo. Ok, tip número 1. No trates de ser alguien más. De hecho, he escuchado muchísimas veces que me dicen mis clientes, y sabes que quiero ser como tú, quiero hacer las cosas como tú. Yo siempre lo que les digo es, no trates de ser yo, sé tú mismo, sé tú misma. ¿Por qué? Porque eso va a ayudarte a que tú conectes más fácil. Yo tengo una historia detrás, una historia muy particular que al principio, por supuesto, me costó muchísimo trabajo contarla, pero después me fui soltando y fui aprendiendo que no tenía nada de malo y que muy al contrario era una catarsis para mí. Me ayudaba a eliminar todos los miedos y todos los problemas. Entonces, mi tip número 1 es no trates de ser alguien más. Si tú admiras a alguien dentro de las redes sociales o admiras a alguien que está haciendo lo mismo que tú y dices, es que quiero ser como ella, es que quiero contar las cosas como ella, yo te diría, no hagas eso. Trata de buscar la forma de ser tú. Y te voy a dar un ejercicio bien sencillo. Ponte a escribir en una lista, haz una lista de por lo menos 30 cosas que hace que seas tú una persona única. A lo mejor te voy a poner un ejemplo con mis cosas. Por ejemplo, soy mexicana que vive en los Estados Unidos, que me vine a casar. Y te vas a decir, Isa, pero hay muchísimas personas que son mexicanas que viven en los Estados Unidos y que se fueron a los Estados Unidos a casar. Estoy completamente de acuerdo. Pero ese hecho, el que yo sea una mexicana que se vino a los Estados Unidos a casar, eso tiene una historia detrás. Entonces, esa historia es lo que me hace única. Puedes poner otras cosas, como por ejemplo, no sé hablar inglés. Yo no sabía hablar inglés. Cuando vine a los Estados Unidos sí, pero yo aprendí a hablar inglés hasta que tenía los 21 años. 21 años, es más, odiaba el inglés. Entonces, eso es parte de mi historia. Entonces, yo te recomiendo que hagas una lista de por lo menos 30 cosas que te hacen único y de ahí vas a empezar a sacar tu historia única, tu historia tuya personal. Tip número 2. Y es bien sencillo, no compliques la historia. La historia es una historia sencilla y te lo acabo de demostrar. Yo soy una mexicana que vino a los Estados Unidos a casarse y que a raíz de ahí empecé a poner mi negocio. Así de sencillo, no hagas las cosas complicadas. Ya cuando estés enfrente de una persona que ya se ponga a platicar un poquito más a detalle, ya ahora sí a lo mejor ibas a poner un poquito más de sabor en las cosas. Y por ejemplo, muchas personas me dicen, Isabel, ¿cómo conociste a tu esposo? ¿Sabes qué? Lo conocí en un viaje, salí de vacaciones a festejar un amigo un fin de semana en Acapulco y lo conocí mi último día que ya me regresaba a Monterrey, a mi ciudad natal, y lo conocí en el bar. No hagas las cosas complicadas. Entre más sencillo sea la historia, más fácil va a ser. Y ya obviamente le vas a ir poniendo un poquito más ahora sí que como decimos los mexicanos, de salsa a tus tacos. Tip número 3. No tengas miedo a ser juzgado, a ser juzgada. La realidad es que va a haber personas que hagan clic contigo, va a haber personas que no hagan clic contigo y no tiene absolutamente nada de malo. Va a haber personas que te van a juzgar, va a haber personas que no te van a juzgar, va a haber personas que se van a sentir muy a gusto de que tú estás contando su historia porque tu historia le va a ayudar a más personas a crecer, a ver cosas que realmente pueden hacer. Entonces, mi tip número 3 es no tengas miedo a ser juzgado, no trates de tapar
partes de la historia porque tienes miedo a que te vayan a juzgar. No pasa absolutamente nada. Lo único que tú tienes que tener consciente es que todos hemos cometido errores, todos hemos aprendido de esos errores. Hay personas que todavía siguen aprendiendo de esos errores. Entonces, no tengas miedo a ser juzgado. Lo más fácil es precisamente el hacer las cosas y quitarte de la cabeza ese miedo de ser juzgado. Tip número 4. Utiliza un lenguaje sencillo. No trates de complicar las cosas una vez más. Si tú hablas coloquial, habla coloquial. No trates de utilizar un lenguaje que no es el tuyo. Yo, en este mismo video, te he utilizado cosas que son parte de mi persona. Por ejemplo, he utilizado el hecho de, como los mexicanos decimos, le ponemos salsa a tus tacos. Bueno, eso es un lenguaje coloquial y eso es lo que me hace ser a mí, yo, Isabel Mancías. Entonces, no trates no trates de lucirte, no trates de utilizar un lenguaje que no utilizas constantemente. Yo te puedo poner a decir términos en inglés que me sé, pero la realidad es que tú no me vas a entender. Entonces, ¿por qué no mejor utilizo un lenguaje en el que tú me puedas entender, tu persona que me estás escuchando, me puedas entender y que te sientas muy identificado conmigo? Esto es muy importante porque he escuchado y he visto muchas personas que ponen lenguajes, que ponen términos que las otras personas no entienden. Entonces, haz las cosas sencillas, siempre es lo mejor, lo sencillo es lo mejor y te va a ayudar muchísimo a precisamente conectar con las personas. Tip número 5. Todo esto se trata de crear conexiones con tu posible cliente, con tu prospecto. Entre más definido tengas quién es el cliente con el que quieres trabajar, es más fácil para ti el poder hablar de la forma que este cliente necesita, qué es lo que está buscando y cómo lo está buscando. Entonces, si tú, por ejemplo, en mi caso particular, si tú, por ejemplo, quieres trabajar con mujeres o quieres trabajar con hombres y quieres trabajar con este cierto tipo de mercado. Vamos a decir que quieres trabajar con el mercado de bienes raíces o quieres trabajar con el mercado de agentes de seguros o quieres trabajar con el mercado de finanzas. Ok, perfecto. Entonces, si tú eres de esas personas que estás trabajando con un mercado muy específico, con un hombre, con una mujer, lo que tú tienes que hacer es precisamente utilizar todos esos tips que te acabo de mencionar para contar tu historia, pero que no se te olvide que a final de cuentas la idea es que tú conectes con ellos. Conecta con esta persona que te está buscando de bienes raíces, de agente de seguros, de área de finanzas, etcétera, etcétera. Trata de conectar con ellos y cuenta tu historia de la forma que les ayude a ellos a decir, quiero seguir aprendiendo de esta persona, quiero seguir viendo qué es lo que tiene que decir. Ese es uno de los tips más importantes. Por supuesto, todos son importantes, pero si lo consideras dentro de todos los tips anteriores, te va a servir muchísimo. Así es que mi consejo para ti es que pongas en práctica estos consejos. Primero que nada, ponte a hacer la lista de estas mínimas 30 cosas que tú necesitas de tu historia en un papel para que puedas empezar a escribir esa historia. Si tú lo que quieres es tener una retroalimentación de esta historia, si la estás haciendo de forma auténtica y sencilla y que esté conectando con las personas, entonces te invito a que me mandes un consejo, me dejes un mensaje aquí abajo para yo revisar tu historia y decirte, ¿sabes qué? ¿Por qué no le cambias aquí? ¿Por qué no le cambias allá? Si te interesa eso, no pierdas la oportunidad de conectar conmigo y de que yo te dé la retroalimentación. O bien, si tú lo que quieres es mandarme un correo electrónico y decirme, Isa, me interesa que me des una retroalimentación de tu historia, de mi historia, hazlo a isa@isabelmancias.com para yo darte una retroalimentación. Así es que bueno, yo soy Isabel Mancías, coach de dinero, y nos vemos en el siguiente video.